Buenos días a todos. En la clase de hoy continuaremos con el metabolismo de los glúcidos. Ya hemos visto en la clase anterior glucólisis, vía encargada de la oxidación de las glucosas. También hablamos acerca de la gluconeogénesis, vía encargada en ese caso de generar glucosas, pero a partir de sustratos no glucídicos. Y en esta segunda parte veremos dos vías más. Por un lado, a la glucogenogénesis, que como su nombre lo indica, se va a encargar de fabricar, de sintetizar glucógeno. Y luego veremos a la glucogenólisis, vía contraria, que consiste en la degradación, en romper, en degradar glucógeno. Comencemos entonces. El cuatrimestre pasado ya hemos visto cómo estaba formado el glucógeno. Sabemos que es un homopolisacárido que está compuesto por moléculas de glucosa. También podemos decir que tiene una estructura ramificada y que es la forma de almacenamiento de glucosa en nuestros músculos e hígado. Comencemos con la glucogenogénesis, síntesis de glucógeno. Esta es una vía que ocurre en situación de saciedad. Piensen que hay abundancia de glucosa luego de haber comido. Acabamos de comer, por lo tanto hay que empezar a procesar toda esa glucosa que ingerimos, toda esa glucosa que ingresó al organismo a través de los alimentos. En esta primera diapositiva vamos a ubicarnos en el hepatocito. Estamos dentro del hígado. La glucosa, ya hemos dicho, ingresa a los tejidos por los GLUT. Acá no lo tenemos representado, pero imagínenselo. Lo va a hacer a través de gradiente de concentración, como ya hemos visto, luego de post-ingesta, luego de comer. Como les digo, en este caso estamos dentro del hígado, pero también podríamos ubicarnos en el músculo, donde también ocurre la glucogenogénesis. Si estuviéramos en el músculo, el GLUT que permitiría el ingreso de la glucosa sería el GLUT4. Ya hemos hablado de él, importante de recordar, ya que es un GLUT que llamábamos insulino dependiente, es decir, que permite el pasaje de glucosa solamente cuando está estimulado por insulina, cuando hay insulina en sangre. Entonces, luego de ingresar, lo primero que ocurre es que la glucosa se va a fosforilar. Lo mismo que ocurría en la vía de la glucólisis. Primer paso, entonces hay una fosforilación, le pega un fósforo a la glucosa, decíamos que le poníamos una etiqueta para activarla y para retenerla la glucosa. La enzima que hacía este proceso era una quinasa. En hígado podíamos tener dos quinasas. Habíamos nombrado por un lado a la glucoquinasa y por otro lado a la exoquinasa. Estas, si no la recuerdan, son las dos isoenzimas que hemos visto en la clase pasada. Primer paso entonces, fosforilar a la glucosa para convertirla en glucosa 6-fosfato. Luego, esa glucosa fosforilada, glucosa 6-fosfato, va a sufrir una isomerización, es decir, se va a cambiar algo de lugar, se va a reorganizar estructuralmente, manteniendo la misma fórmula bruta, y en este caso va a cambiar el fósforo de lugar. De glucosa 6-fosfato pasa a llamarse glucosa 1-fosfato. Y la enzima encargada de convertirla va a ser una mutasa. Luego, esa glucosa ya activada, ya fosforilada y con etiqueta, va a sufrir una nueva señalización. Es como que vamos a volver a pegarle una nueva etiqueta, por así decirlo, y en este caso esa nueva etiqueta va a ser exclusiva, sí, de la glucogenogénesis. En el caso anterior, cuando le pegábamos el fósforo, ya hemos explicado que ocurría en todas las vías metabólicas. Siempre para poder comenzar a utilizar la glucosa, primero le pegábamos el fósforo, como vimos por ejemplo en glucólisis, primero le pegábamos el fósforo para activarla y retenerla. En este caso, esta nueva etiqueta que se le pega luego de esta fosforilada es exclusiva, un paso exclusivo de la glucogenogénesis. ¿Cuál va a ser esa nueva etiqueta? Esto que le adiciona a la glucosa fosforilada
va a ser un UTP. Si miramos al costado de la diapositiva, acá como les estoy señalizando con el puntero, podemos ver la estructura del UTP. Este UTP es un nucleótido, como vimos en el caso del ATP o el GTP, que ya lo hemos explicado, también son nucleótidos, formados por una ribosa, por 3 fósforos y por una base. Lo que cambia, a diferencia del ATP y del GTP, es la base. En lugar de ser adenina o guanina, en este caso el UTP tiene como base uracilo. Misma composición, solo que va a cambiar la base que lo compone. Entonces, teníamos a la glucosa ya fosforilada y etiquetada, paso común en varias vías, como por ejemplo glucólisis, como les acabo de decir. Y ahora vuelvo a etiquetarla, pero en este caso con el UTP. Lo que va a ocurrir en este paso es que el UTP ingresa y al ingresar rompe un enlace de fósforo y se transforma de UTP a UDP. Y en ese caso se va a liberar un fósforo, que es el que se ve en pantalla que está saliendo. UTP ingresa y libera, rompe un enlace de fósforo y el fósforo sale, fósforo inorgánico sale. La glucosa 1-fosfato se convierte en UDP glucosa por acción de la enzima UDP glucosa pirofosforilasa. Esta, la UDP glucosa, esta que vemos por acá, la UDP glucosa, que es la glucosa ya etiquetada 2 veces, va a pasar por la acción de 2 enzimas más que la van a convertir ya finalmente en glucógeno. Una es la glucógeno sintasa y la otra es la 4,6 transferasa o también podemos llamarla enzima ramificante. Esta que tenemos acá, que está un poquito más grande que el resto, con una letra más grande, la glucosa sintasa, va a ser la enzima clave y por lo tanto regulable de la glucogenogénesis. Enzima clave de glucogenogénesis, glucógeno sintasa, la enzima que vamos a poner en el cuadro, recuerden. La glucógeno sintasa va a ir pegando las glucosas una al lado de la otra y estableciendo los enlaces alfa 1,4 que ya conocemos que componen a la estructura del glucógeno. Y por otro lado, la enzima ramificante va a ser la encargada de generar los enlaces alfa 1,6 de las ramas que forman parte de la estructura del glucógeno, de esas ramificaciones. Cada vez que nosotros querramos fabricar glucógeno, lo vamos a hacer a partir de una base. Nos vamos a apoyar sobre algo para poder hacerlo. Nunca arrancamos desde cero a sintetizar el glucógeno. Esta base sobre la cual construimos el glucógeno puede venir de 2 orígenes. En primer lugar, puede venir de algún resto de glucógeno que haya quedado y que no hayamos gastado en la ingesta anterior. A eso lo vamos a llamar glucógeno primer, que es el que aparecía en la diapositiva anterior, aquí abajo, glucógeno primer. Piensen que nosotros comemos aproximadamente cada 3 horas, cada 3 o 4 horas, y por lo tanto estamos todo el tiempo reponiendo nuestras reservas de glucógeno. No llegamos nunca a quedarnos sin glucógeno almacenado. Tienen que pasar aproximadamente 24 horas de ayuno para que se gasten por completo esas reservas de glucógeno en el organismo. Por lo tanto, casi siempre vamos a contar con esa base o ese glucógeno primer para construir nuevo glucógeno a partir de esta reserva. En segundo lugar, si yo no tengo nada de molde, nada de resto de glucógeno, porque, por ejemplo, hice una actividad física muy intensa o un ayuno muy prolongado que me dejó realmente sin reservas, recién ahí en ese caso sí voy a recurrir a la segunda opción, que es la de utilizar como molde, como base, esto que vemos por acá, que se llama glucogenina. La glucogenina es una proteína que cumple la función de molde para que a partir de allí comencemos a sintetizar el glucógeno.
Como les digo, no es la primera opción. Lo que debería ocurrir es que se utilice el glucógeno primer, pero en situaciones de emergencia también existe esta otra opción para que pueda ser utilizada esta proteína, que es la glucogenina, para fabricar glucógeno. Una vez que tenemos esa base para comenzar a sintetizar el glucógeno, la glucógeno-sintasa, enzima clave de esta vía, va a comenzar a pegar glucosa por glucosa y lo va a hacer formando los enlaces alfa 1,4. Luego de la acción de esa enzima viene la acción de la enzima ramificante, que corta y va a ir pegando y formando las ramas, uniéndolas al tronco principal de la estructura, y lo va a hacer a través de enlaces alfa 1,6. Como podemos ver en pantalla, la enzima ramificante corta de la rama principal del tronco y va pegando a través de enlaces alfa 1,6, como vemos por acá, y va formando cada una de las ramas. Recuerden que las ramas de glucógeno estaban distanciadas entre sí cada 3 o 4 glucosas, y por eso decíamos que tenía mucha menos agua, almacenaba mucha menos agua el glucógeno de lo que lo hacía el almidón, que tenía las cadenas, las ramificaciones más espaciadas. Veamos ahora qué ocurre con la glucogenolisis, bien donde ocurre exactamente lo contrario, es el proceso inverso. Lo contrario quiere decir que en vez de fabricar glucógeno, lo voy a degradar, lo voy a desarmar, lo voy a romper para poder transformarlo luego en energía. En este caso, mi sustrato va a ser glucógeno y el producto va a ser glucosa. En la glucogenolisis yo voy a estar en situación de ayuno corto, luego de 3 horas sin ingerir alimento aproximadamente. Mis reservas de glucógeno hepática van a comenzar a romperse, comienzo a gastar mis ahorros de energía. Para desarmar esta estructura ramificada, que es el glucógeno, voy a contar con la ayuda de 2 enzimas. Así como en la glucogenogénesis teníamos 2 enzimas que unían a las glucosas y formaban las ramas, en este caso tenemos 2 enzimas que hacen el trabajo contrario. Por un lado tenemos a la enzima glucógeno-fosforilasa, que va a actuar rompiendo los enlaces alfa 1,4 que mantienen unidas a las moléculas de glucosa. Y por otro lado tenemos a la enzima desramificante, que va a actuar sobre los enlaces alfa 1,6 de las ramificaciones. De estas 2 enzimas, la primera que nombré, la glucógeno-fosforilasa, va a ser la enzima clave y regulable de esta vía. La glucógeno-fosforilasa tiene la particularidad de que rompe las uniones alfa 1,4 utilizando fósforo. Es por eso que la llamamos fosforilasa. Mientras que la enzima desramificante utiliza agua para romper los enlaces alfa 1,6. Esta es una enzima electrolítica, así la vamos a llamar, justamente porque corta los enlaces utilizando agua. Luego de la acción de estas 2 enzimas, vamos a tener como resultado glucosa fosforilada, glucosa 1-fosfato. La vemos aquí arriba. Glucosa 1-fosfato, entonces, esto quiere decir que todavía le queda una etiqueta pegada, la etiqueta del fósforo, para poder ser libre y para poder salir del hígado hacia otros tejidos que requieran glucosa en situación de ayuno. Esta glucosa fosforilada va a recibir una isomerización, va a cambiar el fósforo de lugar, pasa de posición 1 a la posición 6 y se va a convertir en glucosa 6-fosfato por acción de una enzima mutasa. Este paso es exactamente inverso al de la glucogenogénesis, lo hemos visto recién. Una vez que tengo el fósforo cambiado de lugar, va a aparecer la misma enzima que vimos en el último paso de la gluconeo, la clase pasada, la que le quita el fósforo a la glucosa y la deja libre y disponible para salir del hepatocito, para ir, por ejemplo, a cerebro y glóbulo rojo,
que son los que están pidiendo a gritos glucosa en ayunas. Como podemos ver en diapositiva, todo este proceso está ocurriendo en las células hepáticas, en el hepatocito. Si en lugar de estar en el hígado estuviéramos en músculo, este último paso de quitar fósforo no ocurriría, y esto se debe a que el músculo no cuenta con la enzima glucosa 6-fosfatasa, que es la encargada de quitar el fósforo y dejarlo libre para que la glucosa pueda salir. Por lo tanto, si estuviéramos en músculo, todo esto también va a ocurrir, todo este proceso que vemos va a ocurrir, menos el último paso de desfosforilar. Si la glucosa dentro del músculo queda retenida y activada, porque todavía conserva el fósforo, no va a poder salir, entonces se va a desviar dentro del músculo hacia la síntesis de otras vías, hacia otras vías como por ejemplo la glucólisis. Es por esa razón que el músculo siempre va a obtener energía aún en situaciones de ayuno. En esta diapo tenemos cómo cortan las enzimas que desarman la estructura. La primera que va a actuar es la fosforilasa, la glucógeno-fosforilasa, enzima clave. Corta, sabemos sobre las uniones, como les dije, alfa 1,4, utilizando fósforo. Cuando está más o menos a 3 o 4 glucosas del enlace alfa 1,6, es decir, cuando está cerquita de la unión alfa 1,6, se detiene, es decir, que no corta más, se detiene, no llega hasta el punto de la ramificación, y es ahí cuando comienza a actuar la segunda enzima, la desramificante, la que cortaba con agua que les había dicho yo recién. La enzima desramificante va a actuar de la siguiente forma. En primer lugar, va a cortar las tres glucosas que se encuentran antes del enlace alfa 1,6, es decir, estas que están pintadas de color verde, y las va a agregar al tallo principal, es decir, las va a agregar aquí, como podemos ver con la flechita, al tallo principal. Luego, una vez que realizó esa acción, que las cortó y las agregó al tallo principal, recién ahí sí va a cortar la glucosa que se encuentra unida por enlace alfa 1,6, la que se encuentra unida al tallo principal, y lo va a hacer cortando con agua, como ya les dije. Esta última glucosa, que se ve representada de color naranja, que es cortada con agua, es una glucosa libre, glucosa sin fósforo. Entonces, esa glucosa ya se encuentra libre y ya está disponible para poder salir del hígado sin problema. Entonces, repasamos. La glucógeno-fosforilasa corta glucosas fosforiladas, es decir, que ya tienen mochila de fósforo puesta, ya tienen etiqueta, ya están retenidas. Esto es porque corta con fósforo, como les dije. En cambio, la enzima desramificante, que cortó con agua, libera glucosas sin fósforo, glucosas libres. El 90% de las glucosas quedan fosforiladas y un 10% aproximadamente van a quedar libres. Ese 10% de glucosas libres pueden salir tranquilamente del hepatocito porque no están retenidas. En cambio, el otro 90% depende de la fosfatasa para que les quite el fósforo y poder salir. Esto ocurre porque tienen un fósforo pegado y esto se debe a que la glucógeno fosforilasa cortó con fósforo y las dejó ya fosforiladas. Bien, nos queda para finalizar esta clase ver una enfermedad que pertenece a una familia de enfermedades llamada glucogenosis. Es interesante que las conozcan porque son enfermedades genéticas del metabolismo del glucógeno que pueden afectar tanto al metabolismo hepático del glucógeno como al metabolismo muscular. Son enfermedades bastante complejas y un pilar fundamental del tratamiento es el tratamiento nutricional. Por eso nos incumbe a nosotros conocer esta enfermedad y estar al tanto de esto. Bueno, la enfermedad de von Gierke o glucogenosis tipo 1 es una patología que se encuentra dentro del grupo de las llamadas
errores congénitos del metabolismo y es un trastorno del metabolismo del glucógeno, como les decía. Lo que ocurre en esta enfermedad es que hay un déficit total o parcial en la función de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Esta enzima era la encargada de cortar el fósforo de la glucosa, que cumplía la función de activación y retención de la glucosa. Y esta enzima le permitía a la glucosa ser liberada para poder ser utilizada por los tejidos que la requieran, principalmente, siempre decimos, cerebro y glóbulo rojo en ayunas. Si esta enzima, que es la encargada de quitar el fósforo, falla, la glucosa va a quedar atrapada dentro del hígado y no va a poder salir. Ahí radica el problema. Siempre que veamos una enfermedad metabólica en donde falla la acción de una enzima, vamos a observar, por un lado, todo lo que falta, todo lo que no ocurre. En este caso, si la enzima no está, ya no voy a tener glucosa libre. Y por otro lado, lo que sobra, todo lo que se acumula porque esta enzima no está funcionando. Todos los subproductos que se acumulan. En cualquier enfermedad genética que veamos a lo largo del cuatrimestre, siempre la vamos a analizar de esta manera. Entonces, al no poder salir la glucosa, que ya está activada, se va a acumular y se va a desviar hacia vías metabólicas dentro del hígado, generando una serie de complicaciones y desajustes metabólicos. Lo primero que va a ocurrir es que esas glucosas activadas se van a desviar, se van a ir hacia la síntesis de glucógeno. Glucógeno que se almacena, pero que no va a poder ser después degradado y utilizado como energía, porque como ya dijimos, las glucosas activadas están atrapadas dentro del hígado. Al no poder salir, van a producir agrandamiento del hígado, lo que vamos a llamar hepatomegalia. Esa es la primera consecuencia negativa. Hepatomegalia por acumulación de glucógeno a nivel hepático. Un signo muy característico de estos pacientitos es el abdomen inflamado, y este abdomen inflamado es producto del agrandamiento del hígado. ¿Por qué les digo pacientitos? Porque piensen que esta es una enfermedad genética que se va a presentar desde los primeros meses de vida. Generalmente, cuando el bebé comienza con la alimentación complementaria, cuando empieza a incorporar los primeros alimentos, es allí cuando se detecta la enfermedad y cuando se comienzan a hacer más visibles los signos y síntomas de la enfermedad. En segundo lugar, el exceso de glucosa activada va a generar la activación de otra vía que también ocurre en el hígado y es la síntesis de ribosa. En la clase que viene vamos a ver que la vía de las pentosas, que entre otros tejidos también ocurre en el hígado, es una vía que tiene como uno de sus fines generar ribosas para, por ejemplo, la síntesis de nucleótidos. No sé si saben, pero de la degradación de nucleótidos surge como desecho el ácido úrico. También es una vía metabólica que vamos a ver más adelante, solo quédense con los nombres por ahora. Lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando aumentan los niveles de ácido úrico por encima de lo normal es que se corre el riesgo de padecer una enfermedad llamada gota. Si hablan con alguien que tuvo o tiene gota, les puede decir que es una enfermedad muy dolorosa que se produce cuando el ácido úrico se acumula en la sangre y por algún factor que ya veremos precipita y se forman cristales. Esos cristales son los que generan ese dolor tan fuerte y tan intenso. Bueno, entonces, segunda consecuencia, aumento en la síntesis de ribosa, por consiguiente, aumento en la síntesis de bases. Eso va a llevar al aumento de su degradación, es decir, a mayor producción de ácido úrico y riesgo de padecer gota. Por otro lado, a causa también del exceso de glucosa 6-fosfato, es decir, de glucosa activada, ya dentro del hígado, muchas de ellas se van a desviar hacia otra vía que ya hemos visto, que es la glucólisis. La glucólisis es en exceso, más de lo que la célula puede procesar, va a generar un aumento del piruvato y en consecuencia del lactato.
para aquellas que sigan el camino de la glucólisis anaeróbica, como hemos visto. Y las que sigan el camino de la glucólisis aeróbica se van a convertir en piruvato para luego convertirse en acetil-CoA. Ese acetil que luego se va a meter dentro de Krebs. El problema es que grandes cantidades de acetil ingresando a Krebs van a generar que el ciclo se sature. Se va a saturar la velocidad máxima del ciclo de Krebs y se va a ralentizar. Y todos los acetil-CoA que no puedan ingresar a Krebs se van a desviar hacia la generación de cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos que son compuestos ácidos. También generación de cuerpos cetónicos, síntesis de cuerpos cetónicos, va a ser una vía que vamos a ver más adelante cuando veamos metabolismo de lípidos. Por lo tanto, vamos a tener una acidificación de la sangre por cetoacidosis, que es la tercera consecuencia negativa dentro de esta enfermedad. Al mismo tiempo que esto ocurre dentro del hígado, una situación de total abundancia de sustrato, fuera del hígado, la situación es completamente distinta. Piensen que al no poder liberar glucosa a la sangre, hay un cuadro de hipoglucemia muy importante. Estas personas no pueden hacer frente ni siquiera a un ayuno corto de 3 horas porque no tienen de dónde sacar la energía para funcionar. Al haber hipoglucemias, el cuerpo empieza a activar otros mecanismos de emergencia y comienza a degradar, por ejemplo, las grasas de depósito, es decir, la grasa que tenemos almacenada en el tejido adiposo, los triacilglicéridos, para metabolizarlos y para obtener energía a través de ellos. Pero estos ácidos grasos que se catalizan se van a dirigir al hígado y van a incrementar aún más la producción de acetil-CoA y van a saturar aún más al ciclo de Krebs, empeorando el cuadro que ya tenemos dentro del hígado. Además, estos ácidos grasos van a viajar al hígado y van a generar, por un proceso que ya veremos, hígado graso, generación de triglicéridos dentro del hígado. Como les decía al principio, el tratamiento de esta enfermedad es de tipo nutricional principalmente y consiste en la administración de soluciones de almidón de maíz crudo en infusiones que se van a administrar según el peso y la edad de cada paciente. Y estas infusiones se van a tomar cada 3 o cada 4 horas. Y por otro lado, la restricción de la dieta de todos los alimentos que contengan hidratos de carbono de rápida absorción, es decir, se restringe de la dieta todos los alimentos ricos en fructosa, en lactosa, en sacarosa. ¿Para qué? Para evitar todas estas consecuencias de acumulación de sustrato dentro del hígado. Por un lado, la administración de soluciones de almidón de maíz va a ser para mantener una glucemia normal, para no caer en periodos de hipoglucemia. Y la restricción en alimentos ricos en fructosa, lactosa y sacarosa viene por el lado de no acumular más sustratos en el hígado. En algunos casos se administran infusiones nocturnas por alimentación enteral, que es alimentación por sonda, y actualmente existen nutroterápicos que son fórmulas especialmente diseñadas para distintas patologías. En este caso, el nutroterápico que existe para esta patología en particular se llama glicosade y está diseñado justamente para poder administrarlo y que se mantenga por mayor tiempo, por mayor extensión de tiempo, una glucemia normal, los niveles de glucosa en sangre. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. El día martes, en la clase de sincrónica, veremos cuál es la regulación de estas dos vías que hemos visto. Y como siempre, en el capítulo de hidratos de carbono del libro de Blanco, tenemos todo lo que acabamos de ver hoy con la información más ampliada.